Una buena noticia sobre política en España. Sí, no estoy de broma. El pasado 12 de julio, en su comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso, Carmen Montón, nueva ministra de Sanidad, ha anunciado 6 medidas prioritarias y cuantificables de su ministerio. Y una de ellas es aprobar un plan para la prevención del suicidio y el manejo de la conducta suicida. Es bueno que el suicidio no sea un tema tabú y sobre todo que las autoridades decidan, como dice el refrán, agarrar el toro por los cuernos. Es verdad que en Europa son muchos los países con tasas de suicidio más elevadas que la nuestra. En 2016, 7,46 suicidios por cada 100.000 habitantes, 11,84 en hombres y 3,67 en mujeres. Pero resulta alarmante que en España se quiten la vida 10 personas cada día y que el suicidio provoque el triple de muertes que los accidentes de tráfico, 3.569 frente a 1.161 en 2016. Ya que los políticos parecen afrontar sin complejos este problema, también yo seré políticamente incorrecto en mi análisis. Desde hace muchos años, la proporción de varones y de mujeres entre los suicidas es de un 75 y un 25% respectivamente, 3 varones por cada mujer. Y las cifras son semejantes en todos los países. En España, en el año 2016 se suicidaron 2.662 hombres frente a 907 mujeres. Se habla de la mayor fortaleza mental de la mujer ante la contradicción para explicar esto. Pero también se cita la maternidad como causa de esa fortaleza. Al respecto, resultan llamativos los primeros estudios realizados en Finlandia sobre la influencia positiva de la maternidad. Recordemos que Finlandia es uno de los países con la tasa de suicidio más elevada. En 1987-1994 osciló entre 27,3 y 30,3 suicidios cada 100.000 habitantes. El profesor Mika Gisle y sus compañeros estudiaron el riesgo de suicidio en Finlandia entre mujeres en edad fértil de 15 a 49 años entre los años 1987 y 1994. Analizaron la incidencia del suicidio en 3 grupos de mujeres: las que en los 12 meses antes de su muerte habían dado a luz, las que habían perdido al hijo que esperaban y las que en esos 12 meses anteriores habían interrumpido voluntariamente su embarazo. Recordemos que en Finlandia existe práctica legal del aborto desde 1950 y más amplia desde 1970. El índice de suicidio asociado al alumbramiento era casi la mitad que el de la población en general. Esto sugiere que la maternidad previene el suicidio o que las mujeres capaces de dar a luz no corren alto riesgo de suicidio, decían los autores del estudio. Y concluían: los datos muestran claramente que, sin embargo, las mujeres que han abortado corren más riesgo de suicidio. Resultaba evidente que el índice de suicidio asociado al aborto inducido había sido 3 veces mayor que el de la población en general y casi 6 veces mayor que el de las mujeres que habían dado a luz. Sin embargo, este estudio solo examinó los alumbramientos y los abortos en el año anterior al suicidio, cuando la mayoría de los suicidios relacionados con el aborto podrían ocurrir en los años siguientes debido al efecto retardado del síndrome postaborto. Es lo que descubrió Mette Utzman, directora del grupo de Cincinnati de Suicidas Anónimos. Su grupo había trabajado con 4.000 mujeres durante un periodo de 35 meses. De ellas, más de 1.800 habían abortado, y entre estas, 1.400 tenían edades entre 15 y 24 años, el grupo de edad con mayor aumento de suicidios en los Estados Unidos. Otro estudio de 1987 entre mujeres con trauma postaborto encontró que el 60% habían tenido ideas suicidas, el 28% habían intentado suicidarse y el 18% lo había intentado repetidamente, a menudo varios años después del aborto.
igual que hemos analizado la relación entre el síndrome postaborto y el suicidio, seguiremos siendo políticamente incorrectos al plantear soluciones. Primero, ya que el lazo afectivo entre madre e hijo se demuestra un seguro de vida para la mujer ante ideas suicidas, una política que favorezca la maternidad también reducirá la incidencia del suicidio entre mujeres, además de asegurar el relevo generacional y con él las pensiones del futuro. Ayudas económicas, permisos de paternidad y maternidad, una legislación con incentivos económicos a las empresas para que no se penalice a las madres por serlo. Segundo, el tabaco no está prohibido y, sin embargo, en las cajetillas de tabaco se nos recuerda con frases directas y fotos a veces repugnantes que fumar mata. No estaría de más difundir algunas imágenes de abortos reales entre las mujeres embarazadas que se plantean abortar. Algunas quizá aborten, pero otras no querrán hacerlo tras conocer esa información. Tercero, ya que muchas mujeres abortan, ya que el síndrome postaborto es real y que en muchas mujeres se traduce en ideas suicidas, un estado de bienestar con ideas verdaderamente progresistas debería procurar la necesaria atención psicológica a las mujeres que han abortado. Hasta ahora, solo la Iglesia y grupos pro vida han ayudado a esas mujeres a superar el síndrome postaborto. Seguir así es como fiar toda la atención a los migrantes africanos a voluntarios de Cáritas y de otras ONGs, algo que desgraciadamente a veces sucede. Cuarto y último, ¿y si se desarrollan mecanismos ágiles de adopción entre esas mujeres que desean abortar y los miles de familias que desean adoptar un hijo? Con esto termino mi intervención políticamente incorrecta sobre el suicidio y el aborto en España. Ojalá algunas de estas ideas sirvan para iluminar las mentes de nuestros políticos, cuya buena voluntad no quiero poner en duda.